Buenos días a todos. Vamos a dejar un par de minutos de rigor, como se suele decir, o de cortesía, cada uno que le llame como más le apetezca. Y empezaremos más o menos, pues eso, a las 4:05. Por el momento voy a intentar esconder este menú. Perfecto. Bueno, ahora ya sí que sí, vamos a empezar con el webinar. Yo soy Juan Marcos, soy el responsable de producto de equipos para ventilación para casos de incendio, todo lo que sea control de humos. Esta parte de tipología de producto la llevo yo desde Soler y Palau aquí en España. Entonces, el webinar que vamos a hacer hoy es un poco distinto a los que quizás hemos hecho hasta ahora dentro de esta línea, porque en vez de hablar tanto del producto como tal, vamos a cubrir un poquito más lo que son los sistemas de control de temperatura y evacuación de humo desde un punto de vista ya de la reglamentación, de estrategias y luego algunas soluciones que tenemos en la casa para ello, ¿vale? Entonces, si esto responde, aquí, gracias. La agenda que vamos a cubrir es esta, son estos puntos. Veremos un poquito por qué ventilar, la normativa y reglamentación de referencia y luego ya estrategias, objetivos y metodología de estos sistemas. Pues veremos estas cuatro estrategias. Sistemas de flotabilidad de los gases calientes, de diferencial de presión, de ventilación horizontal, que se suele entender como jet fans, y luego sistemas de extracción de humo que pueden ser tanto con jet fans como con conducto. Entonces, ¿por qué ventilar? La ventilación suele tener lo que se llama un doble propósito, que es ventilar tanto para contaminantes como para lo que sería un escenario de incendio. Entonces, los contaminantes vendrían a ser pues monóxido de carbono, que es tóxico y mortal en altas dosis, dióxido de carbono, que también es mortal en altas dosis, el dióxido de nitrógeno, que esto vendría más por la combustión de los motores diésel, por así decir, que es tóxico y cancerígeno en dosis bajas. Por eso los umbrales de detección también son inferiores en este tipo de gas. Luego, óxidos de nitrógeno en general, que son tóxicos, y combustibles no quemados, que aquí ya hablamos del riesgo de incendio. Y por otro lado, como os decía, por el tema del control de humos en caso de incendio. ¿Por qué? Principalmente por la inhalación de humo en lo que se refiere a protección de las personas. ¿De acuerdo? La inhalación de humo es la causa principal de muerte
en los incendios y se estima que entre el 50 y el 80% de las muertes en casos de incendio son resultado de heridas derivadas de la inhalación de humo, no tanto del fuego como tal. Entonces, las heridas por inhalación matan tanto por el efecto térmico como por el envenenamiento producido por los gases tóxicos que hemos descrito antes, ¿de acuerdo? El dióxido de carbono, cianuros y otros productos derivados de la combustión. Por otro lado, también la ventilación de incendios sirve para evitar un efecto que se llama flashover. Para aquellos que no estén tan familiarizados, el flashover es la autoignición del material combustible expuesto a altas temperaturas, ¿de acuerdo? Es decir, se trata de pasar de la imagen que veríamos a la izquierda, en la que tenemos una llama en una parte de una estancia, se está generando una cierta capa de humo, pues llegará un momento en el que esta capa de humo tendrá una temperatura tan elevada y emitirá tal cantidad de radiación que el resto de materiales que no están en contacto ni con el humo ni con la llama llegarán a su temperatura de autoignición y el fuego se propagará, que es lo que estábamos viendo aquí en la derecha, ¿de acuerdo? La llama no llega a tocar, sin embargo, el fuego se propaga por toda la estancia. Esto ocurre alrededor de los 500-550 grados más o menos. Y el segundo efecto, digamos, de carácter importante también para lo que sería protección para los equipos de intervención, los bomberos, es el backdraft. Este es un evento explosivo que resulta de tener un incendio en una estancia privada de oxígeno suficiente para que la combustión se lleve a cabo de forma normal. Entonces, en el momento que, por ejemplo, se rompe una ventana o se abre una ventana o se abre una puerta para acceder a esta estancia, esta zona que estaba privada de oxígeno para que el fuego se pudiese desarrollar, de repente recibe una bocanada de oxígeno que lleva a que todas aquellas partículas en suspensión que no habían podido quemar ya tengan esa parte que les faltaba. Y vendría a ser lo que podemos ver en este vídeo. En este vídeo, que no sé si el audio se estaba retransmitiendo o no, la gente aplaude y vitorea, pero básicamente porque es una prueba. Esto te pasa a ti y no aplaudirías particularmente. Entonces, esto podéis entender que de cara a que los bomberos quieran intervenir en un incendio, no pueden encontrarse con una situación como esta. De ahí que la ventilación durante un incendio sea fundamental. ¿Cómo de peligroso, de dañino o puede ser un incendio? ¿O cómo de importante es la ventilación? Pues esto sería, por ejemplo, un ejemplo de aparcamiento no ventilado, ¿vale? Esto ocurrió hace unos 3-4 años en Liverpool, en el Reino Unido, y tenían un aparcamiento sobre rasante. El aparcamiento se podía considerar como aparcamiento abierto, de acuerdo a la British Standard, es decir, tenía aberturas suficientes en todo su perímetro para permitir una correcta ventilación y, por tanto, no se necesitaba ventilación mecánica. Se consideraba que no era necesario. Y, por otro lado, como los rociadores tampoco eran obligatorios, pues no había. Y esto es lo que ocurrió. El resultado, pues aproximadamente 1.500 coches quemados, 4.000 personas evacuadas y una temperatura de incendio tal que se cargó, bueno, generó daños suficientes en la estructura como para que el edificio no pudiese ser reparado. ¿Vale? Dicho esto, ¿por qué ventilar? Pues los objetivos que tenemos responden un poco a lo que acabamos de ver. Por un lado, seguridad de los ocupantes. ¿Cómo lo haremos esto? Bueno, esto está sujeto un poco a la tipología del edificio, tanto el cómo y el cuándo. Luego tendríamos el favorecer la lucha contra incendios, que aquí hablaríamos de visibilidad y temperatura, particular, bueno, quizás más que de otras cosas, y la protección de bienes, que aquí lo que tendremos que hacer es mantener con ojo la temperatura de la capa de humo y de la estancia versus la temperatura de autoignición de los materiales de la zona, para evitar que el incendio se pueda propagar por este flashover que hemos comentado antes. Y aquí el truco también está en la altura de la capa de humo. ¿Dónde es aplicable digamos, los sistemas de ventilación para incendio? Pues en todo lo que sean atrios, malls, centros comerciales, museos, naves, vías de evacuación de ocupantes, aparcamientos, etcétera, etcétera. Sería un poquito como resumen los 3 tipos de sistema que tenéis aquí en estas imágenes. En lo que a normativa, reglamentación de referencia se refiere, tendríamos todo esto y más. La normativa que existe a nivel mundial en esta materia es increíblemente extensa. Sin embargo, la mayoría
se basa en los mismos principios. Entonces, aquí vamos a hablar particularmente de la reglamentación europea y quizás de forma más concreta de la que se aplica aquí en España, ¿vale? Pero sin olvidar que existen un sinfín de códigos, cada país tiene el suyo y lo que debería aplicar es la normativa local, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros aquí tenemos la Directiva 89/106 relativa a los productos de la construcción, que nos indica también que deberíamos basarnos en la familia de normas EN, que es normativa europea, 12.101, que es una familia de normas de producto, diseño e instalación de todo lo que tenga que ver con la ventilación contra incendios. Entonces, tenemos de la 1 a la 13 y empezaremos pues por barreras de control de humo, aireadores naturales o exutorios, aireadores mecánicos o ventiladores. Y luego aquí tendríamos la parte 4, que es instalación de sistemas. Nosotros en España utilizamos una norma muy similar, que es la 23584. Luego tendríamos la parte 5, que es para incendios de estado estacionario. Nosotros tenemos nuestra propia 23585, que está basada en esta norma europea. Luego tendríamos la parte 6, que suele ser de muy alto interés en este tipo también de charlas, que es para sistemas de diferencial de presión, o PDS. De acuerdo, la parte 6 a día de hoy es de diseño y producto, pero esta parte 6 está actualmente en revisión, ¿de acuerdo? Junto con la creación de la parte 13, que veis más abajo en gris, está en gris porque todavía está en desarrollo, que es de sistema. Entonces pasaremos a tener una de producto y otra de diseño de sistema. Luego tendríamos las partes 7 y 8, que son para conductos de humo y compuertas de control de humo. La parte 9, que está en desarrollo, que es para sistemas de control. La parte 10, para sistemas de alimentación de energía. Y luego las partes 11 y 12, que también están en desarrollo, que son para ventilación de aparcamientos y para incendios dependientes del tiempo, ¿vale? Nosotros, en esta charla, nos vamos a centrar sobre todo en la 12.101 parte 3, que es la específica, digamos, de especificaciones de ventiladores. La 23585, que es la que nos aplica en cuanto a incendios de estado estacionario. La 12.101 parte 6 para sistemas de diferencial de presión. Y para lo que es ventilación de aparcamientos nos vamos a centrar en la UNE 100-166. Empezamos. La 12.101 parte 3, especificación para aireadores mecánicos de control de humo y calor, ventiladores. Entonces, esta parte va a ser muy rápida y ya simplemente para daros una idea, 4 pinceladas de lo que pretende conseguir esta norma, de lo que otorga, ¿de acuerdo? Esta norma divide los ventiladores entre inmersos y no inmersos y en función de de acuerdo a la 13.501 parte 4, se otorga una clasificación según el comportamiento que estos tienen frente al fuego. Entonces, esa clasificación viene de acuerdo a estas tablas que nos indican que pues, tenemos la clasificación de F, podríamos decir de Fire Rated, y luego las temperaturas que vienen a continuación durante un tiempo establecido. Pues F300 sería 300 grados de temperatura durante 60 minutos. F400 tenemos, por ejemplo, la de 120 minutos y la de 90 minutos, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la clasificación libre, que sería, por ejemplo, FF300, pues es 300 grados, en vez de ser de 60 minutos, pues serían de 120. Esto ya es una clasificación libre del fabricante. ¿De acuerdo? Y como os decía, tenemos dos tipos de equipos. Los inmersos, como podrían ser los jet fans, aquí tenéis dos imágenes, en la que el ensayo para la determinación de la homologación es metiendo el equipo directamente dentro del horno, sometido todo él a esa temperatura, a esos gases calientes. Por otro lado, tendríamos los no inmersos, que son, por ejemplo, pues podrían ser ventiladores de tejado, como el que veis en la imagen. El humo pasa a través del equipo, pero no queda completamente cubierto de él, ¿de acuerdo? Esto también se puede hacer, por ejemplo, con equipos por los que el humo pase a través del equipo, pero el motor quede fuera de ese flujo de aire, ¿de acuerdo? Con poleas, por así decir. Y a partir de aquí se hacen los ensayos de temperatura y humo y se obtiene el certificado. La parte en la que es importante fijarse de este certificado es en este código de aquí,
que es digamos, el reglamento de productos de la construcción y luego el código que se le otorga, que indica que se certifica la constancia de las prestaciones para esta norma de aquí, la gama, la temperatura, el nombre del fabricante, dónde puede fabricarse este equipo, en base a qué norma. ¿De acuerdo? Sin esto no vale nada. ¿De acuerdo? No vale con tener, por ejemplo, una hélice que sepamos que puede aguantar la temperatura y un motor que sepamos que puede aguantar la temperatura. Por muy certificado que esté cada parte por separado, el ensamblaje es lo que debe quedar certificado y estar debidamente detallado en el informe de gama. A partir de aquí hablaremos de estrategias, objetivos y metodología. Entonces, estrategias, digamos que el RIPCI, en España, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, define 4 posibles estrategias, en función del caso que nos encontremos, y formas de controlar el humo para los distintos objetivos que podamos tener. Entonces, como hemos dicho al principio, teníamos 4. El primero sería la flotabilidad de los gases calientes, correspondería a esta imagen de aquí. Sistemas de diferencial de presión, lo que también se suele llamar sobrepresión de escaleras. Ventilación horizontal, que serían jet fans, o extracción de humo por conductos, o jet fans, que sería pues más o menos estas 2 imágenes de aquí abajo. Entonces, en cuanto a los sistemas basados en flotabilidad de los gases calientes, ¿dónde podemos aplicar esto? Pues en general, los tipos de edificios serían naves industriales, malls, museos, centros polideportivos, y la normativa o reglamentación de diseño e instalación serían la UNE 23585 para lo que es el diseño del sistema y la UNE 23584 para su instalación. Y los equipos que podríamos tratar desde un punto de vista de quizás más de la ventilación dentro de esta reglamentación, pues serían las barreras de humos, los aireadores naturales y los aireadores mecánicos o ventiladores, de acuerdo cada uno a estas UNEs de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de funcionamiento o el objetivo que tienen estos sistemas, esta estrategia, es mantener el humo, entre comillas, controlado. ¿De acuerdo? Porque, ¿cómo de controlado? Aquí es donde está el kit. ¿Cuánto control quiero ejercer yo sobre este humo y cómo lo tengo que hacer en función del objetivo que yo quiera cumplir? Pero antes de esto, quizás nos deberíamos fijar en una particularidad que tiene esta norma, que es que lo que trata son incendios de diseño, incendios en estado estacionario, es decir, ya se cuenta con un incendio totalmente desarrollado que tiene un área concreta, que tiene un flujo una tasa de liberación de calor concretos, en base a los cuales se traza pues, una estrategia, se hacen unos cálculos para determinar digamos, el tipo de sistema que vamos a instalar y cómo de grande o cómo de ambicioso acabará siendo. ¿De acuerdo? Entonces, el RIPCI, ¿qué objetivos nos marca para estos sistemas? Pues tenemos la protección de los medios de evacuación, que es habitual en uso no industrial, el control de la temperatura de los gases, que es habitual en uso industrial, y luego ya ayuda a las operaciones de lucha contra incendios, protección de los bienes, despresurización o cualquier combinación de las anteriores. Entonces, en lo que a protección de los medios de evacuación se refiere, como hemos dicho, es habitual en uso no industrial, como podría ser un centro comercial, un mall. Entonces, el objetivo principal es mantener las vías de evacuación libres de humo, ¿de acuerdo? Generando una capa libre de humo y evitando que este humo llegue a las vías de evacuación. Entonces, si cogemos esta imagen, pues de lo que se trataría es de tener un incendio en alguna zona de este centro comercial, el penacho de humo se va formando hasta que se acumula en un depósito de humos, desde el cual se realizará la extracción. Entonces, en lo que esto consiste es en tener un equilibrio entre la combustión de este incendio y la generación de humo y su extracción para que el humo no baje por debajo de esta línea que llamaremos altura libre de humo, de forma que las personas, independientemente de dónde estén del edificio, puedan evacuar de forma segura. ¿De acuerdo? Evidentemente, si estamos sacando humo, algo tiene que entrar para reemplazar. ¿De acuerdo? Esto es lo que iremos viendo poco a poco. Otro de los objetivos es el control de la temperatura de los gases. Esto es más habitual en uso industrial. ¿De acuerdo? Rescato las imágenes de los vídeos anteriores porque al final de lo que se trata es de diseñar la evacuación de humo
para alcanzar un valor determinado de la temperatura media de la capa de humo. Por tanto, lo que queremos es ejercer un control de la potencia térmica del humo para evitar el flashover y, por tanto, el desarrollo total del incendio. Si yo tengo un humo con una capa de humo lo suficientemente no caliente, por no decir fría, entonces puedo evitar que el humo emita suficiente radiación como para que el resto de materiales también prendan. Y luego, por otro lado, también esto ayuda a reducir el efecto térmico sobre los elementos de la estructura portante y componentes constructivos que pueda haber en la nave o en el recinto, ¿de acuerdo? Como puertas o cristales. Luego tendríamos la ayuda a las operaciones de lucha contra incendios. Aquí de lo que se trata es de garantizar la visibilidad de forma sostenida en el tiempo. Disculpad. Para ello vamos a basarnos en una altura libre de humo y prevenir la fatiga térmica en la estructura. ¿De acuerdo? Es decir, está muy bien tener una altura estupenda para poder verlo todo, pero si este humo está lo suficientemente caliente como para que la estructura colapse y el bombero esté dentro, pues entonces no conseguimos nada. ¿De acuerdo? Se tienen que cumplir las dos partes. Luego tendríamos la protección de los bienes. Aquí de lo que se trata es de proteger el contenido y el continente, ¿de acuerdo? Reducir los daños materiales. Entonces, bueno, principalmente de lo que se trata es de evitar esto de aquí, ¿vale? Y lo que queremos es esto de aquí, la parte de la derecha, ¿de acuerdo? Un incendio lo suficientemente controlado para que los humos se vayan evacuando de forma segura y protejamos el resto de aquello que todavía no ha comenzado a arder. Por ejemplo, una de las particularidades puede ser que si tenemos una nave en almacenaje, pues entre lo que es la capa de humo y la parte más alta del almacenaje tiene que haber como mínimo medio metro. ¿Vale? Esta es una de las muchas cosas que hay que respetar. Y por último, pero no menos importante, la despresurización. Aquí de lo que se trata es de tener muy claro y muy bien controlado el plano de presión neutra o plano neutro de presiones. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a hacer es tener un sistema, o lo que queremos es un sistema en el que garanticemos que la parte superior, es decir, por donde nosotros vamos a realizar la extracción, esté a una presión superior que la que hay fuera del edificio. De esta forma podemos permitir la salida de humo. Por otro lado, para que esto pueda ocurrir también, tenemos que garantizar que la parte inferior del edificio, en el interior, estará a una presión inferior a la que hay fuera, para forzar al aire a entrar de esta forma natural. ¿De acuerdo? Este sistema, esta parte, este objetivo es un poco más delicado, ¿vale? No lo vamos a cubrir en profundidad, que hay mucha casuística y realmente para el tiempo que tenemos, solo para hablar de los objetivos que hemos comentado hasta ahora, ya me podría hacer falta pues, una sesión bastante más larga y tenemos un temario un poco ambicioso para este webinar. ¿De acuerdo? A partir de aquí, de lo que se trata es de ver qué tipo de sistema queremos instalar. Si queremos un sistema de aireación natural o un sistema forzado de aireación con ventiladores mecánicos. Entonces, para intentar daros 4 pinceladas de lo que compone uno u otro, los puntos fuertes o débiles de cada parte, pues os las detallo aquí, ¿de acuerdo? El sistema natural es de una simplicidad de funcionamiento quizás un poco mayor, ¿vale? Tiene muy buen funcionamiento a temperaturas altas. Recordemos que el humo asciende por flotabilidad por su temperatura. Por tanto, cuanto más alta es la temperatura de este humo, más fácil va a ser sacarlo del recinto. Por otro lado, es autorregulable. Es decir, sí que es verdad que nosotros partimos de un incendio de diseño estacionario, pero eso, la realidad tampoco es esa, ¿de acuerdo? Este incendio va a ir creciendo y va a ir disminuyendo con el tiempo y también dependerá de las medidas que tengamos, ¿de acuerdo? De si hay rociadores o no, si hay extintores o si hay bomberos cerca o no. Entonces, este sistema se autorregula en función del escenario que vaya teniendo, en función a medida que pase el tiempo, se irá regulando el solito por la diferencia de densidades que haya. Por otro lado, es inviable con humos fríos, ¿vale? Esto es un punto débil que puede tener la ventilación natural. Si nosotros tenemos un sistema que quiera ser, por ejemplo, de ventilación post-incendio, porque, por ejemplo, tenemos rociadores ESFR y es un sistema de supresión y hasta que esto no esté controlado, yo no quiero activar mi ventilación por miedo a la propagación del incendio, pues depende de lo frío que acabe siendo este humo, no lo vamos a poder sacar con un sistema natural y hará falta
algún tipo de ventilación forzada. Por otro lado, es muy susceptible a las influencias externas, como podrían ser el viento o la lluvia, y la temperatura exterior. Y por otro lado, requiere de grandes superficies de aportación para poder ejercer este buen control. ¿De acuerdo? Y por otro lado, el sistema forzado es imprescindible para humos fríos, para generar este movimiento ascendente y eliminarlo, y es imprescindible para también locales que no tengan una cubierta directa al exterior o sistemas que tengan que vencer una pérdida de carga en conductos o multiplanta, por ejemplo. ¿Vale? Y en este caso está mucho menos sometido a las influencias externas. Aquí si llueve, pues llueve y ya está, pero el ventilador sacará el aire y el humo que tenga que sacar. La contra, pues que requiere de una potencia superior en lo que a instalación se refiere. ¿De acuerdo? Y luego esto es un punto que a veces hay debate, depende de con quién hable uno, de que el caudal es fijo. ¿De acuerdo? Los ventiladores, independientemente de que estén sacando aire viciado o humo a 300 o a 400 grados, el caudal volumétrico es constante. Lo que cambia es la masa de ese aire o humo que está saliendo. Pero el caudal, como volumen, es constante. Entonces hay gente que dirá que esto pues, no es recomendable porque puede perjudicar en algunas etapas del incendio y gente que dirá que ya es recomendable porque te permite tener un mejor control sobre ciertas etapas. Esto depende un poquito de a quién se le pregunte. Entonces, a la hora de definir una metodología, ¿cómo vamos a calcular esto? En vez de ir paso a paso y caso a caso dentro de una norma que es muy extensa y puede llegar a ser bastante compleja, he creído que lo que os voy a dar son una serie de pinceladas, una serie de herramientas para que os sepáis mover y saber un poquito dónde buscar dentro del documento. ¿De acuerdo? Entonces, esto podríamos decir que se resume en dos partes. Por un lado, la cuantificación del incendio y por otro lado, la generación de humo. En lo que se refiere a cuantificación de incendio, estamos hablando de cuál va a ser el área del fuego, cuál va a ser su perímetro y cuál va a ser el flujo de calor liberado que vamos a tener. Como hemos dicho, esto es una norma para incendios de estado estacionario, es decir, son incendios tipificados. En función del caso que tengamos y de lo que queramos conseguir, pues tendremos un tamaño de incendio u otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no es lo mismo un área de venta al público que unas oficinas, que una industria o, por ejemplo, pues una nave de producción o de producción y almacenaje o las dos, o de producción y almacenaje que tenga una parte de oficinas, en función de los metros cuadrados que haya, de cómo está distribuida toda esta carga térmica que puede haber, en función de si hay detección, de si hay rociadores, de si hay los dos, de si no hay ninguno. Esto nos va a indicar, siguiendo las distintas tablas que hay en la norma, pues qué área, perímetro y flujo de calor liberado vamos a tener. Entonces, una vez ya tenemos definido cómo va a ser este incendio, vamos a ver cómo es la generación de humo. Y aquí, en parte, estamos un poco sujetos al objetivo que queramos cumplir. ¿De acuerdo? Por un lado, tenemos la altura libre de humo que queramos mantener. ¿De acuerdo? No es lo mismo diseñar para evacuación de ocupantes que para protección de los bienes, ya lo hemos visto antes. A partir de aquí, esta altura libre de humo lo que nos va a decir es qué espacio libre, antes de llegar al depósito, tiene este penacho de humo ascendente para mezclarse con el aire ambiente. Entonces, de aquí, con esta capa de humo y este incendio ya tipificado, sabremos un poco cuántos kilogramos por segundo de humo se están generando, cuál va a ser la temperatura de este humo o el incremento sobre la temperatura ambiente que va a tener este humo. Y a partir de aquí podremos definir cuál es nuestro caudal de extracción y nuestro número de aireadores, ya sean naturales o mecánicos. ¿Vale? Evidentemente, luego tendremos que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, la admisión de aire, cortinas o barreras de humo para frenar el avance, para generar depósitos, para dividir nuestras zonas, etcétera, etcétera. Pero en esencia, de lo que se trata es de esto. ¿Y esto dónde nos lleva? Nos lleva aquí. Antes de que os mareéis, es menos complicado de lo que parece, pero sí que hay que tener las cosas muy, muy claras antes de empezar. ¿De acuerdo? Si repasamos el diagrama que hemos hecho antes, pues primero vamos a definir nuestro incendio de diseño y que tendríamos aquí este perímetro, por ejemplo, nuestra altura libre de humo por encima del incendio y con esto sacaremos
nuestros kilos por segundo de humo generado. Con esto de aquí, que ya lo sabemos, nuestro calor liberado, que también lo sabemos, obtendremos el incremento de temperatura de la capa de humo sobre la temperatura ambiente. Aquí es donde hay que ver un poquito también qué objetivos tenemos. ¿De acuerdo? Si nuestro objetivo es simplemente, por así decir, evitar el flashover, pues tenemos que ver si la temperatura de la capa de humo es inferior a 500-550 grados. Y ahí podríamos parar. Si queremos hacer evacuación de los ocupantes, esta temperatura de humo no puede ser de 550 grados, sino que debería ser como mucho de 200-250 en función de lo que nos estemos encontrando. Entonces, analizando la altura libre de humos que tenemos o queremos mantener, los kilos de humo que salen por segundo y la temperatura de la capa de humo, veremos si tenemos que hacer un replanteamiento, es decir, cambiar nuestra ambiciosa capa de humo o ver si podemos instalar algún tipo de sistema que nos ayude a paliar esta temperatura. Una vez ya estamos dentro de un régimen que nos parece aceptable, entonces, con esta masa de humo y esta temperatura de la capa, con respecto a la temperatura ambiente y la densidad ambiente, obtenemos nuestro caudal volumétrico de extracción en metros cúbicos por segundo. Ya casi lo tenemos. Ahora que sabemos cuánto tenemos que sacar, tenemos que ver cómo lo vamos a repartir por nuestra cubierta, por ejemplo. Entonces dices, bueno, ¿y cuántos aireadores me hacen falta? Claro, yo puedo poner 100, pero igual me arruino poniendo 100. ¿Cuál es el número mínimo que yo tengo que contemplar aquí para que todo salga bien? Entonces aquí tenemos digamos, un parámetro, un valor, que es la masa crítica que puede admitir un aireador. ¿De acuerdo? En el caso de ventiladores mecánicos estaríamos hablando de esta fórmula de aquí, en la que tenemos en cuenta pues, la densidad ambiente, la gravedad, la temperatura ambiente, el incremento de la temperatura de la capa de humos, digamos, diámetro del ventilador, profundidad de la capa de humo, temperatura del mismo, etcétera, etcétera. Y con esta masa crítica decimos, vale, pues puedo sacar todos estos kilos por ventilador. Pues si yo sé que tengo que sacar, por ejemplo, supongamos que son 100 kilos por segundo y puedo admitir 10 por cada uno, pues entonces me saldrán 10 aireadores. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto 3, no porque me haya descontado, sino porque al final no deja de ser una representación. ¿De acuerdo? Esto sería un poquito un ejemplo rápido y sencillo de cómo moveros por el documento. Según lo vayáis ojeando, veréis que ya sea en lo que es el contenido general como en los anexos, la propia norma os irá indicando qué tenéis que contemplar en función de en qué casos encontráis. Por ejemplo, no es lo mismo tener un depósito de humos que tener 10, que tener barreras que puedan luego derramar el penacho, que no, etcétera, etcétera. Y estas fórmulas irán cambiando ligeramente en función de ese caso en el que os podáis encontrar. Pero en resumen se reduce a esto, ¿de acuerdo? Primero, cuantificar el incendio que tenéis y a partir de aquí determinar la generación de humo, el caudal de extracción y el número de aireadores. Ahora ya pasaríamos a los sistemas basados en diferencial de presión, ¿vale? Lo que se suele llamar sobrepresión de escaleras. De la misma forma que antes, vamos a empezar por los tipos de edificios recinto en los que esto podría aplicarse. Pues la norma nos dice que tenemos que contemplarlo o podemos instalarlo en escaleras protegidas y deberíamos en especialmente protegidas. En definitiva, es en aquellas en las que la tipología del diseño así lo contemple. Y esto es una responsabilidad del proyectista. ¿Dónde es aplicable? Por así decir, en todas partes. ¿De acuerdo? Hospitales, oficinas, hoteles, centros comerciales, viviendas, aparcamientos, lo que se os ocurra. Entonces, a partir de aquí, en lo que a normativa de aplicación y producto, pues tendríamos el documento básico de seguridad en caso de incendio, de nuestro código técnico de la edificación, que nos dice en el documento básico de seguridad contra incendios, en el 11.3, nos dice que el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. Para ello nos dice que podemos basarnos en la UNE N 12101 en su parte 6, que como hemos dicho antes es especificaciones para los sistemas de diferencial de presión o PDS. ¿De acuerdo? Luego, una vez tengamos definido el sistema, veremos qué kits utilizamos para conseguir esto.
Entonces, proyectos en curso o cambios potenciales que puede haber en la reglamentación en esta materia. Pues como os he dicho antes, este documento se va a dividir en dos partes y tendremos la parte 6, igual que tenemos a día de hoy, que va a ser para kits, y la parte 13 que va a ser para métodos de cálculo y diseño, instalación, ensayos de aceptación, ensayos periódicos y mantenimiento de estos sistemas. ¿De acuerdo? Esta vez sí que la norma va a permitir o estará redactada para poder certificar dichos kits. A día de hoy simplemente son una explicación de lo que podrían ser y luego hay lo que sería la declaración del fabricante. Pero no hay un método de ensayo armonizado que permita a los fabricantes certificar sus llamados kits de sobrepresión de acuerdo a ninguna norma europea. ¿Vale? Y luego, por otro lado, en caso de que algunos de vosotros apliquéis la NFPA, pues tendríamos la parte 92, que es el estándar de sistemas de control de humo. Nosotros, esto ya lo hemos dicho en el principio, nos vamos a centrar en las normas que nos aplican aquí en España, que serían la 12.101 parte 6, en lo que se refiere a diseño y producto, y nos centraremos luego en los kits para conseguir estos objetivos. Entonces, objetivo y principio de funcionamiento de estos sistemas. En esencia, de lo que se trata es de mantener los espacios protegidos libres de humo. Y para hacer esto, haremos dos cosas. Por un lado, mantendremos un diferencial de presión entre el espacio protegido y el adyacente. Si cogemos este edificio que tenemos aquí, pues podríamos decir que la parte gris es aquella zona que tiene una presión superior a la del resto de estancias. ¿De acuerdo? Entonces, este diferencial lo mantendremos generalmente con puertas cerradas, en algún caso con alguna puerta abierta, lo veremos a continuación. Y por otro lado, querremos mantener, en caso de que alguna de las puertas se abra en la zona de incendio, querremos mantener una velocidad de paso de aire suficiente a través de esa puerta abierta para evitar que el humo se cuele dentro de la escalera, dentro del vestíbulo, dentro del ascensor, cualquiera que sea esa vía de evacuación protegida. Y el principio de funcionamiento podría ser algo como lo que veis en este gráfico de aquí. Nosotros querremos mantener una presión de consigna, en función del tipo de recinto, pues serán 50 pascales o 45. Y una vez se abran las puertas, la puerta se abre, la presión cae, esa presión que hemos acumulado en la escalera se está escapando y pues tendremos durante un rato una presión inferior, con todo el aire escapándose por la puerta, y una vez la puerta se cierre, recuperaremos poco a poco hasta estabilizar esta presión. La clave de esto está en que estos picos de presión, que están por encima de la que consideraríamos aceptable, se reduzcan increíblemente en el tiempo. Estamos hablando de tiempos muy ambiciosos, ¿vale? 3 segundos. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, la norma cambiará, ¿vale? Pasaremos a 5. Pero, en general, independientemente de que sean 3 o sean 5, de lo que se trata es que cuando se cierren las puertas y se acumule de forma súbita la presión, hasta que el sistema se pueda volver a equilibrar, lo que no queremos es tener una presión tan elevada como para que el agente no sea capaz de abrir la puerta y pueda escapar. Dicho esto, ¿y qué tipo de sistema pongo yo aquí? Bien, la norma nos divide los tipos de, digamos, nuestros escenarios en 6 clases, de la A a la F. Entonces, si empezamos por el A, pues tendríamos que es un sistema para medios de escape y defensa in situ. ¿Vale? Esto podría ser perfectamente pues, un edificio de viviendas en el que a la gente le dicen en caso de incendio usted quédese en su casa. Enciérrese, tape la puerta con toallas, las ventanas con toallas, etcétera, etcétera, y quédese porque se supone que el edificio está construido para aguantar pues, una cierta cantidad de tiempo sin daños estructurales, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues también suele haber, digamos, sistemas de extinción. Bueno, generalmente hay extintores, por ejemplo, en las escaleras o en los rellanos. Y por otro lado, si no, la otra sería, pues eso, esperar dentro de la casa hasta que llegue el bombero. Luego tendríamos, por ejemplo, sistemas de clase B para medios de escape y lucha contra incendios. Aquí ya estaríamos contando, por ejemplo, pues con ascensor de emergencia para bomberos. Es un sistema un poco más ambicioso.
El clase C sería para medios de escape mediante evacuación simultánea. Es decir, en el clase A, por ejemplo, teníamos a la gente encerrada en sus casas, alguien quizás saldría. En el clase C, pues podemos tener varias puertas abiertas porque la gente estará evacuando a la medida que pueda, de forma desordenada. Luego tendríamos el clase D, que es para medios de escape con riesgo de personas dormidas. Esto podría ser, por ejemplo, un hotel o un hospital. Luego tendríamos los sistemas de clase E para medios de escape con evacuación por fases. Aquí ya sí que hablaríamos de un hospital. Y luego los sistemas de clase F, que son sistemas contra incendios y medios de escape. Y esto ya es un poquito un caso que va a ser muy poco habitual que os encontréis. Entonces, el día que os llegue uno, ya nos llamaréis, pero es un sistema que vamos a cubrir poco en esta sesión. Entonces, aunque tengamos 6 clases, lo que sí tenemos son todos tienen un punto en común, que es que el cálculo se realiza por criterios, ¿vale? Todos tienen criterio de flujo de aire y todos tienen criterio de diferencial de presión. Entonces, pasando muy rápido por ellos, vemos pues que el sistema de clase A nos pide que tengamos, cuando se abre una puerta, una velocidad de paso de aire de 0,75 metros por segundo y que cuando todas las puertas están cerradas mantengamos un diferencial de presión de 50 pascales. Si nos vamos a un clase B, pues es un poco más complejo, porque ya se nos está pidiendo que tengamos la puerta de salida y 2 puertas abiertas en la escalera, más el ascensor, más la puerta del vestíbulo. Y encima no 0,75 metros por segundo, sino 2 metros por segundo. Es decir, es un sistema mucho más ambicioso en lo que a caudal necesario se refiere. Y por otro lado, volvemos al criterio de los 50 pascales con respecto al espacio adyacente, pero en este caso, como tendremos vestíbulo, serán 50 con respecto al... No, perdón, otra vez, con respecto al espacio adyacente y luego 45 para el vestíbulo. Clase C. En el clase C volvemos a los 0,75 del clase A los 50 del clase A y añadimos 10 pascales para puerta de salida abierta. Más adelante veremos un ejemplo de qué significa realmente aplicar una clase u otra, ¿vale? Estoy pasando muy rápido por ellas para que simplemente tengáis un conocimiento, aunque sea mínimo, ¿vale? El clase D viene a ser un clase C con la diferencia de que vamos a tener aquí una puerta más abierta. Los 10 pascales ya no son para la puerta de salida, sino también para una de las puertas de evacuación de la escalera. Y luego el clase E es como el clase D, pero con una puerta abierta más, tanto aquí como aquí. ¿De acuerdo? Cada vez más ambiciosos. Y luego el clase F es 2 metros por segundo, tengas las puertas abiertas que tengas, en lo que se refiere entre la escalera y el vestíbulo, y luego del vestíbulo al recinto incendiado 1 metro por segundo considerando varias puertas abiertas. Y luego el criterio de diferencial de presión pues dependerá. Tenemos entre el hueco del ascensor y el alojamiento 50 pascales, entre escalera y alojamiento 50 pascales y a ambos lados de las puertas entre el vestíbulo y el alojamiento 45 pascales. Entonces, dicho esto, vistas las clases, vamos a ver un poquito consideraciones en el cálculo y el diseño, ¿vale? Y luego pondremos ese ejemplo del que estamos hablando. Entonces, como hemos dicho, tenemos 2 criterios que calcular. 1, flujo de aire. 2, diferencial de presión. Y las fórmulas son relativamente sencillas. Yo quiero mantener un flujo de aire por puerta abierta, pues tengo la velocidad que quiero mantener y el área de dicha puerta. O el acumulado de varias puertas en función de la clase de sistema que tenga. Y luego para el diferencial de presión, pues tengo 0,83 por el área de las fugas que yo tenga entre puertas abiertas y cerradas, el diferencial de presión que quiero mantener y luego este valor que acostumbra a ser 1 medio para puertas y, bueno, en general este valor lo podéis consultar en el documento. Entonces, en la norma existen tablas para, oye, ¿cuáles son estas fugas? Pues en la norma existen tablas para calcular estas fugas, ya sea puertas, ventanas, paredes, suelos, ¿vale? Y siempre tendremos que aplicar un coeficiente de seguridad para cubrir fugas no previstas del 50% cuando hablemos de puertas cerradas. Por otro lado, tenemos que cubrir un coeficiente adicional para fugas por conductos del 15%. Otro requerimiento es que los sistemas deben ser operativos dentro de los siguientes 60 segundos de la detección de humo y que lo que no queremos es pasarnos de presión positiva dentro del recinto, ¿vale? Porque si nos pasamos de esa presión, la fuerza que hará falta para abrir las puertas superará los 100 newtons, dificultando la evacuación de los ocupantes. Entonces, ejemplo de cálculo simplificado. ¿Por qué simplificado? Porque no vamos a tener en cuenta los cerramientos del edificio ni sus dimensiones
ni ciertas otras cosas que podrían ser necesarias, que están debidamente explicadas en la norma, pero para lo que sirve este ejemplo no es necesario. Entonces, cogeremos una escalera de clase C de 5 plantas, con una altura de escalera de unos 16 metros, una puerta en cada planta y todas abren hacia el interior del espacio presurizado, ¿de acuerdo? Como sería esta de aquí, ¿vale? Excepto la de salida. Y luego todas las puertas tienen las mismas dimensiones, por un tema de simplicidad del ejemplo, ¿de acuerdo? Cada puerta medirá 0,8 por 2,1 metros de altura. Entonces, como hemos dicho, clase C, tenemos 3 objetivos que cumplir. 1, puerta abierta 0,75 metros por segundo, puertas cerradas 50 pascales, puerta de salida abierta 10 pascales. ¿En qué se convierte esto? Bueno, aplicamos las fórmulas que hemos dicho antes y llegamos a estos 3 caudales, que serían 2.200 metros cúbicos hora para el caso de puertas cerradas, 18.700 para el criterio de diferencial de presión de 10 pascales con puerta de salida abierta y 5.200 para el criterio de flujo de aire de 0,75 metros por segundo. Vamos a ordenarlo un poco y vamos a hacer una comparativa para que veáis lo que comporta escoger una clase de sistema o encontrarnos una clase de sistema u otro. Si esto fuese un clase A, pues nosotros tendríamos el criterio de 50 pascales, el de 10 no aplica, y el criterio de 0,75 metros por segundo. Es decir, nuestro caudal máximo serían 5.200 metros cúbicos hora. Y dimensionaríamos nuestro ventilador, nuestro control, todo nuestro sistema de alimentación energética para este caudal de aquí. Por otro lado, hemos dicho que el caso que tenemos es un clase C, no un clase A. Y aquí lo que estamos viendo es que la diferencia entre tener clase A y clase C es de más de 3 veces el caudal. No siempre serán 3 veces, es 3 veces en este ejemplo, ¿de acuerdo? Pero esto es para que veáis un poco el efecto que tiene considerar una clase u otra. Sin embargo, el criterio de 0,75, como aplican las dos clases y el edificio es el mismo, pues nos da el mismo caudal, lo mismo que para el criterio de 50 pascales. Pero ¿qué pasaría si no fuese un clase C, sino que fuese un clase D? Pues nos estamos yendo a casi 37.000 metros cúbicos hora. Es decir, alrededor de 2 veces más que el clase C, que ya tiene un caudal muy alto. Y sin embargo, como decíamos, mantenemos el mismo caudal mínimo, 2.200. ¿Por qué estoy haciendo especial hincapié en esto de aquí? Bien, en el caso D, ¿vale? Vemos que hay una diferencia significativa entre el resultado de los distintos criterios de cálculo. Es decir, yo tengo 37.000 para el criterio de 10 pascales, 10.000 para el de 0,75 y 2.200 para 50 pascales. Es decir, mi ventilador estará dimensionado para poder suministrar casi 37.000 metros cúbicos hora a 50 hercios o 60 hercios en función del país de aplicación. Sin embargo, el caudal mínimo que me requiere la instalación fuerza a mi ventilador, o debería forzar a mi ventilador a trabajar a 3 hercios, que está completamente fuera de la recomendación general de los fabricantes de ventiladores, ¿vale? Especialmente cuando se trata de oscilaciones tan grandes en la operación del ventilador, ¿de acuerdo? No olvidemos que esto va a estar pasando de puerta cerrada a puerta abierta constantemente, es decir, el ventilador va a estar fluctuando entre 3 y 50 hercios o, si nos olvidamos de lo que son los hercios, de 2.200 a 37.000 metros cúbicos hora constantemente, y como la norma encima nos dice que tenemos que conseguir esto en un máximo de 3 segundos, estamos poniendo una exigencia muy alta en los equipos. ¿De acuerdo? Por otro lado, como hemos dicho, este rango de caudal tan grande es difícilmente asequible con un ventilador de caudal variable, ¿de acuerdo? Se puede, pero se generan muchas inestabilidades en el sistema, además de que tener un rango tan grande significará que probablemente tengamos picos fuertes en algunos momentos en la presión dentro de la escalera. Entonces, como esto ya se previó en su momento, la norma contempla el uso de compuertas de liberación de sobrepresión. ¿De acuerdo? Que lo que hacen es, bueno, pues tienen un contrapeso y se taran a entre 50 y 60 pascales. Entonces, en el momento que hay un pico de presión, pues bueno, la compuerta por sí sola, por esta presión adicional que se está ejerciendo, se abre para liberar ese exceso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podríamos mantener nuestro equipo trabajando dentro de un rango más aceptable, como podrían ser
pues 14, 15 hercios hasta 50, y el excedente pues saldría por estas compuertas de aquí. Otra opción es dividir el sistema en dos partes, etcétera, etcétera, y complicarlo un poquito más, ¿vale? Pero la norma ya nos da esta opción porque ya se prevé que esto puede ocurrir en edificios como, por ejemplo, un clase D y algunos clase C que son, son muy habituales, ¿vale? Entonces, aquí tendríais el apartado de la norma en el que se explica esto, por si en algún momento lo queréis consultar, ¿vale? Y es, como os digo, para evitar estas situaciones de aquí de forma sostenida, ¿vale? Entonces, para sistemas de diferencial de presión, nosotros tenemos varios tipos de soluciones. Si hablamos de vestíbulos, pues podríamos estar hablando de, por ejemplo, los control ECOBAT y ventilador monofásico, ¿de acuerdo? Y una sonda de presión. Pues con esto ya lo tenemos hecho. Se pone el setting a 45 pascales y te olvidas. Se puede hacer también con ventiladores ECOBAT. En ese caso, prescindiríamos de esta herramienta control ECOBAT porque el control ya está, digamos, dentro del ventilador y utilizaríamos una sonda de proporcional integral, la sonda TDP-PI. En lo que refiere a soluciones para escaleras, ascensores y demás, o vestíbulos quizás más grandes, tendríamos los PDS Control. Son equipos de control que llevan en el interior varios de frecuencia, sonda de presión y una serie de elementos electrónicos adicionales para permitir el control automático del diferencial de presión y la velocidad de giro del ventilador para el objetivo que se requiera. Si son 50-50, si son 45, pues 45 pascales. ¿De acuerdo? Adicionalmente, permiten el control manual para los servicios de intervención a través de este selector con llave, además de permitir una velocidad alta o baja en función del escenario que se quiera hacer de forma manual. Así como, evidentemente, apagar el sistema en caso de que así se requiera. Para aquellos casos también en los que el sistema de control, este PDS Control, esté instalado en una zona quizás de un acceso un poco más complicado a los servicios de intervención y teniendo en cuenta también que para algunas clases de sistema los bomberos pueden requerir un control manual para el sistema en el acceso del edificio, tenemos estos pequeños cuadros remotos, PDS-REM, que se conectan al principal y, en esencia, hacen lo mismo con una caja más pequeña. ¿De acuerdo? Luego también tenemos el PDS Control Dual, que sería esto que veis aquí abajo. Es también una caja de control, también tiene su control remoto y controla dos ventiladores. ¿De forma simultánea? No. El segundo ventilador es de reserva, es un backup. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que cuando tengamos una vía de evacuación única, es decir, que solo hay un sitio por el que la gente puede salir, tenemos que contemplar pues un poquito más de seguridad, ¿vale? Un escalón más antes de que todo se vaya al traste. Pues entonces nos dice, en caso de que falle el ventilador principal, deberías tener otro. Y la conmutación debido al fallo de uno al siguiente debe ser automático. Pues el PDS Control Dual, en caso de fallo del ventilador principal, conmutaría automáticamente al siguiente ventilador de reserva. ¿De acuerdo? Entonces, estos son series que son de alimentación o monofásica 230 o de alimentación trifásica 400 volts más neutro. La salida siempre es trifásica, ¿de acuerdo? Estos equipos no valen para ventiladores monofásicos. Para ventiladores monofásicos, como hemos dicho, tenemos el control ECOBAT, la sonda y el TD Mixment, por ejemplo. Entonces, ¿y esto dónde se instala? ¿O esto cómo funciona? Bien, la norma nos dice que, bueno, que podemos tener pues, varias posibilidades, entre ellas la instalación de equipos en planta baja o la instalación de equipos en cubierta o en el tejado del edificio. Pues bueno, si los tenemos en planta baja, aquí nos dibujan los dos ventiladores que hemos dicho, porque supongamos que solo hay una vía de evacuación, los conductos para ir suministrando aire cada 3 plantas como mucho, cada 11 metros. Luego, si es un sistema compartido para el vestíbulo, pues que lo sea. Digamos, la activación manual para el control y la compuerta de liberación de sobrepresión que comentábamos antes también. Y luego, cuando estamos en cubierta, pues lo mismo, los ventiladores, etcétera, etcétera. Pero empiezan a aparecer una serie de elementos aquí que son detectores y compuertas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la norma nos dice que cuando la toma de aire
para el sistema no esté a nivel de tejado, como podría ser un sistema de admisión por planta baja, debe colocarse un detector de humo en el conducto de entrada, ¿vale?, en esta aspiración, para que en caso de que se detecte entrada de humo en el sistema, pues el sistema se detenga. Se cierra algún tipo de compuerta y el sistema se detenga. Y evidentemente hay que proporcionar un interruptor manual para su uso para los servicios de intervención. Y por otro lado, cuando sí que tenemos el sistema en el tejado o en cubierta, entonces no vale con una admisión, sino que se deben tener en cuenta dos, igual de grandes, las dos para el 100% de la admisión, las dos provistas con compuertas con detector de humo, de forma que si entra humo por una de ellas, tengamos una segunda vía para admisión de aire al sistema. Si una se cierra, pues tendremos la otra. Y del mismo modo, necesitaremos un control manual. ¿De acuerdo? Esto, para hacerlo un poquito más visual, supongamos que tenemos un incendio en este edificio que tiene un sistema de instalación encubierta. Bien, pues supongamos que el incendio se desarrolla, empieza a salir el humo por la ventana. Lo que no queremos es que este humo pase a nuestra escalera. Pues el detector salta, cerramos la compuerta y queda habilitada la otra entrada que está en otra zona de la cubierta para la admisión. De una forma quizás más esquemática, podríamos verlo así. Una instalación en planta baja tendríamos un ventilador, que podría ser, por ejemplo, de la serie CGT, las compuertas MD, ¿vale?, que están provistas de servomotor y detector de humo. Entonces, en la que se detecta humo, pues se cierra la compuerta, pasa a su posición cerrada y se acabó. ¿Vale? También es verdad que para evitar constante paso de aire no deseado o evitar que se llene de polvo y tengamos detecciones falsas, la posición por defecto de estas compuertas es cerrada. ¿Vale? Y si tenemos instalación encubierta, pues podría ser algo como lo que vemos aquí. Pues compuertas que miren a distintos lados, ¿vale? Una no debe quedar a sotavento de la otra. Entonces, en caso de que una detecte humo, pues se cerrará y la otra permanecerá abierta para mantener el sistema de presurización. Oye, ¿y qué pasa si se detectan los dos? Pues la norma nos indica que es preferible no tener sistema de presurización a que esté la escalera llena de humo, que puede ser lógico. Entonces, esto es lo que haríamos. Oye, ¿y por qué tenéis una versión con compuertas y una versión sin compuertas? Pues porque esto es para cuando tú no puedas garantizar de forma absoluta que no va a entrar humo. Ahora, si tu tipo de edificio, tu instalación está preparado para que sea virtualmente imposible que entre humo, si lo puedes justificar, entonces puedes utilizar un PDS control normal y corriente que no necesite las compuertas y así tener un sistema un poco más sencillo. ¿Vale? Entonces, igual que teníamos los PDS control, tenemos los MD para estas compuertas motorizadas. Aquí tenemos el control manual para las compuertas. Como veis, es en esencia el mismo tipo de equipo con el control para estos elementos de aquí. Tenemos la versión quizás más sencilla o de menos elementos, que es con un ventilador y una compuerta. Un ventilador, dos compuertas, que sería la serie MD2. Dos ventiladores, una compuerta, que sería MD dual. Y dos ventiladores, dos compuertas, que sería MD2 dual. Es decir, tendremos las cuatro combinaciones que podríamos obtener de lo que vemos aquí. Igual que antes, son de alimentación 230 monofásico o 400 volts más neutro en trifásica, ¿vale? Y como hemos dicho antes, que haya compuerta o no haya compuerta, si la vía de evacuación es única, seguimos teniendo que contar con un ventilador adicional, ¿de acuerdo? Entonces, después de todo este caos, ahora sí, ¿dónde ubicamos esto? ¿Cómo lo disponemos? Bien, pues a modo de resumen, si tenemos la instalación en cubierta, pues tendríamos dos compuertas en zonas distintas de la cubierta, una que no quede a sotavento de la otra. El control podríamos tenerlo también en la parte superior, cerca del ventilador, si es que también está en esta zona de aquí. Y si tenemos el control en una zona de difícil acceso para bomberos, pues pondríamos el remoto en la zona inferior, en la zona de control. ¿Que tenemos el control y la compuerta en la parte inferior del edificio, cerca del acceso? Pues igual el remoto no nos hace falta. ¿Vale? Entonces, no menos importante es tres jugadores que suelen pasar desapercibidos cuando se diseñan sistemas de este tipo. ¿Vale? Por un lado tenemos las pérdidas de carga. No olvidemos que tanto los huecos de ascensor como las escaleras en sí, en esencia, son conductos grandes. ¿Vale? Y por tanto tienen una pérdida de carga asociada que, pues, bueno, se suele ignorar, ¿de acuerdo? Esto suele a veces conllevar un cierto desajuste cuando luego se hace la puesta en marcha de la instalación. O
es que me queda un poquito justo de caudal, es que la pérdida de carga superior, ¿cómo puede ser? Pues este tipo de cosas, a veces que se suelen ignorar, pueden ser más importantes de lo que uno cree, ¿vale? Así que hay que estar atentos. Por otro lado, tendremos el efecto del viento, la presión del viento, ¿de acuerdo? En función de cómo sople contra la fachada o a lo largo, puede generar presiones positivas o negativas, que puede ser de succión, sobre este edificio. Es decir, estaremos afectando, bueno, estaremos nosotros no, el viento estará teniendo un efecto sobre cómo sale de aquí este humo, sobre cómo luego puede este humo ascender para meterse o no meterse dentro de las compuertas. Es decir, tenemos que ir con un cierto cuidado, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, el stack effect o efecto chimenea. Esto es un movimiento de aire vertical, ¿vale? que es causado por la diferencia de densidad, temperatura, humedad, por las condiciones ambientales que hay entre el interior del edificio y el exterior del edificio. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque la presión resultante puede tener un impacto muy elevado, ¿vale? Un impacto significativo en el control de humo de la escalera, dificultando la distribución homogénea del diferencial de presión. Me voy a explicar con un poquito más de claridad con este ejemplo, ¿vale? Si ponemos un ejemplo de condiciones de invierno o verano, en aquellas localidades que pueda haber una diferencia de temperaturas fuerte entre el interior y el exterior del edificio en invierno, por ejemplo, pues lo que tendremos es, de forma natural, una corriente ascendente de aire. Por tanto, tendremos una acumulación de presión positiva en la zona elevada del edificio. Por otro lado, si esta diferencia de temperaturas la tenemos en verano, la corriente será descendente, como vemos en esta imagen de aquí de la derecha. Si yo fuera de mi edificio tengo 30 grados y mi interior 20 o 18, pues el aire tenderá a bajar, ¿vale? Esto depende de nuevo, como hemos visto antes en la extracción de humo en casos de incendio, por ejemplo, en naves o en atrios, todo depende de cómo es también nuestro plano neutro de presiones. ¿De acuerdo? ¿Cómo de significativo es esto? ¿Puedes ponerme un ejemplo? Sí. Si nosotros tenemos una escalera de 30 metros de altura y hay una diferencia de temperatura de 20 grados entre el interior y el exterior, podemos tener un desajuste de unos 26 pascales entre la parte inferior y la parte superior de la escalera. ¿De acuerdo? Pero claro, nosotros, por ejemplo, estaríamos registrando la presión en el punto central de la escalera. Es decir, yo estaría registrando, por ejemplo, esto es un ejemplo un poco vasto y simple, ¿vale? Pero es para que os quedéis con la idea. Yo podría estar registrando aquí una presión, un diferencial de presión de 50 pascales. Digo, oye, pues está todo bien, no hay ningún tipo de problema. Pero en la práctica, en la realidad, como tengo esta diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior y mi edificio tiene, por ejemplo, 15 plantas, pues yo aquí estoy midiendo 50, pero igual aquí tengo 65. Igual aquí abajo, pues tengo 35. ¿Qué significa esto? Que puede que los de arriba no puedan salir y puede que a los de abajo les entre el humo. Si es que el incendio está en la parte inferior. Si el incendio está en la parte superior, a los de abajo no les va a entrar el humo, ¿vale? Por eso os digo que es un ejemplo que es el que es. Pero es importante tener en cuenta esto. Cuanto más alto es el edificio y cuanto más alta es esta diferencia de temperaturas entre el interior de la escalera y el exterior, más elevado va a ser este efecto chimenea. Es decir, más elevada va a ser la descompensación que tendremos de forma natural en la homogeneidad de la distribución de esta presión, ¿vale? Esto de aquí también nos ayudarán mucho estas compuertas de liberación de sobrepresión, ¿de acuerdo? Cuando tengamos exceso de presión en la parte superior, pues de forma natural estas compuertas también se abrirán y nos ayudarán, ¿vale? Pero es importante, muy importante, tener esto en cuenta, ¿vale? Oye, es que voy a tener algo de efecto chimenea y mi edificio es de 15 plantas o de 20 plantas. A ver, todo tiene solución, ¿vale? Se pueden instalar dos kits, por ejemplo. Un kit de ventilador más compuerta más control para la primera mitad vertical del edificio y otro para la segunda mitad. Pues tendremos un kit instalado en cubierta, otro kit instalado en planta baja y ya está. O los dos instalados en cubierta, uno dando servicio a esta primera mitad y el otro con su conducto independiente dando servicio a la segunda mitad. De esta forma tendremos dos ondas de presión, cada una registrando valores en una zona distinta del edificio, cada una respondiendo a cómo se vaya acumulando la presión en función de la época del año y en función de la evolución del incendio. ¿De acuerdo? Oye, es que mi edificio es de 30 plantas y no me da la gana poner tantos equipos.
Bueno, otra cosa que se puede hacer es sectorizar la escalera físicamente. Si yo divido mi edificio de 30 en 3 edificios de 10, pues entonces ya lo tengo resuelto. Sí que es verdad que te seguirán haciendo falta los equipos, pero tendrás un control mejor sobre tu sistema. ¿Vale? Soluciones hay muchas, simplemente hay que tener en cuenta estos 3 jugadores. ¿De acuerdo? Y con esto ya pasaríamos a los sistemas basados en ventilación horizontal, vulgo jet fans. Bien, estos sistemas se suelen instalar en edificios o estructuras que se llaman de reducida esbeltez, es decir, aparcamientos o túneles. Lo que a nosotros nos aplica, vamos a hablar de aparcamientos, ¿vale? Pero que sepáis que también se puede hablar de ventilación longitudinal en ese sentido. Entonces, la normativa y reglamentación que entra en juego aquí, pues tenemos de diseño que serían la UNE 23585 o la UNE 100-166. Y dirás, oye, ¿y estas 3 de aquí por qué están aquí? ¿Por qué están separadas y no a continuación? Bueno, pues puedes decir que es porque no me cabía la diapositiva o porque realmente lo que son estas normas tienen objetivos diferentes para el mismo tipo de sistema. Un tipo de sistema es para lo que comúnmente se denomina smoke clearance o disipación-extracción de humo y lo que de acuerdo a ciertas normas en Europa se llama smoke control. Y tú dirás, bueno, smoke control es control de humo. Y dices, sí, pero la connotación de smoke control en inglés y en castellano es diferente. Es diametralmente distinta y luego veremos un ejemplo. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar en el sistema de ventilación, digamos, horizontal con jet fans. Luego veremos también la extracción de humo con conductos. Lo vamos a ver un poco todo mezclado porque la norma es la misma. Nos vamos a centrar en la UNE 100-166, que es una norma que contempla tanto el jet fan como el conducto para los mismos objetivos de ventilación. Y nos vamos a centrar en los aparcamientos. ¿Vale? Como nota adicional, la norma que aplica en lo que a equipos se refiere sería, de nuevo, la 12.101 parte 3, que es la de especificaciones para ventiladores mecánicos. Entonces, objetivos, requisitos y metodología. En esencia, la UNE 100-166 nos habla de 4 objetivos. Uno de ellos no lo vamos a cubrir aquí, que es que el sistema tiene que ser eficiente, ¿vale? Regulando el caudal de distintas formas. Pero en esencia tiene 3 objetivos. Uno es la evacuación de contaminantes, reducir el riesgo de explosión y el smoke clearance. Y dices, oye, y si no me vas a hablar del smoke control, ¿por qué me lo has puesto aquí? Si la norma no lo contempla, ¿por qué? Pues porque aunque la norma no lo contemple, creo que es importante que estéis al corriente de lo que se mueve por el mundo y de lo que puede que algún día lleguemos a tener que hacer, ¿vale? Todo dependerá de cómo queramos avanzar como organismos reglamentarios y como sociedad, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, vamos a cubrir estas 3 partes y pues hay que decir que en lo que smoke clearance se refiere, lo podemos hacer con estos 4 tipos de sistema, ¿vale? Que sería pues, ventilación natural, natural asistida con jet fans, mecánica con conductos o mecánica con jet fans. Pero el smoke control solo puede conseguirse, por lo menos a día de hoy, y que haya quedado patente y demostrado, con jet fans, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos una tabla de lo que significa hacer una cosa u otra, ¿vale? Y por qué uno puede y el otro no. Si dividimos la tecnología o sistema entre conductos y ventiladores de impulso, o jet fans, pues tenemos que la base del diseño para smoke clearance se puede utilizar en conductos, se puede utilizar en jet fans. El smoke control también se puede hacer con jet fans, pero no podemos hacer smoke control con conductos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el caudal para un sistema de extracción de humo con conductos está basado exclusivamente en el volumen del aparcamiento. Por ejemplo, 10 renovaciones hora. Ya no en esta norma, sino en muchas normas que hay en distintos lugares, son o 10 renovaciones hora o estamos yendo por superficie del aparcamiento o por número de coches o por su distribución, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, el smoke control está basado en el tamaño del incendio. En función de si el incendio pues, tiene rociadores o no tiene, pues consideraremos unas tasas de liberación de calor u otras, ¿vale? Por otro lado, la capacidad de reducción de la temperatura y el humo durante el incendio,
para un sistema de conductos es relativamente baja, porque su foco es la extracción, su foco no es la dilución, su foco es la extracción en la parte alta, donde solo está en principio solo debería haber humo, ¿de acuerdo? En cambio, el jet fan sí que tiene un impacto fuerte en lo que es la reducción de la temperatura y la densidad del humo, porque precisamente lo que hace es generar gran movimiento de aire en la parte superior, es decir, una cantidad de turbulencia y mezcla del aire fresco con el humo caliente y, por tanto, este constante agitar el humo y mezclarlo con aire fresco hace que se reduzca significativamente la temperatura de este humo y, por tanto, también se reduce digamos, el potencial de flashover. ¿Vale? Por otro lado, el smoke control es mucho más exigente y sí, tiene un efecto sobre la reducción de temperatura y densidad del humo drásticos. ¿De acuerdo? ¿Esto en qué se traduce? Pues en que el acceso a los bomberos podrá ser seguro, no se puede garantizar con un sistema de conductos. ¿Vale? No paramos de ver incendios en aparcamientos donde hay sistemas de conductos que todo acaba hecho un auténtico desastre. ¿Vale? No es fácil hacer un control de humo con lo que significa realmente lo que quiere decir la palabra control. Se mantiene un control pues dentro de una cierta capacidad, pero no es un control total y absoluto. Con un jet fan, pues es posible que si haces smoke clearance tengas un acceso seguro a los bomberos, pero simplemente es posible. Nadie te lo asegura. Dependerá de cada caso. En cambio, el smoke control, precisamente, su objetivo de diseño, su razón de ser es proporcionar a los bomberos un acceso seguro al foco del incendio para que lo puedan atacar. Y a partir de aquí estaremos hablando de valores concretos de visibilidad, valores concretos de temperatura del humo, valores concretos de radiación, etcétera, etcétera. Cosas que requieren de un control pues, muy exhaustivo, de un análisis muy fuerte de esa situación en la que nos encontremos. No de una solución tipificada, sino de algo a medida. ¿De acuerdo? Por tanto, los requisitos también serán mucho más fuertes y, en consecuencia, el precio también será muy superior. ¿Vale? Que también es verdad que, por un tema de dinero, de espacio disponible y demás, es por lo que, en general, el smoke control no está tan extendido como el smoke clearance o lo que para nosotros ha sido siempre control de humo. Por otro lado, pues la seguridad durante el incendio sería baja o media con un sistema de conductos, dependerá del tamaño que tenga este aparcamiento y de cómo esté distribuido. Será media para los jet fans, depende del aparcamiento, no hay mucha diferencia entre lo que haga un sistema de conductos y lo que haga un sistema jet fans. Y será muy elevada para un sistema de smoke control, porque aquí ya lo que mida el aparcamiento deja de ser tan relevante. ¿Se declara un incendio? ¿Hay que hacer algo? Bueno, pues el retorno del aparcamiento a un uso normal acostumbra a ser lento o dilatado en el tiempo cuando hay un sistema de conductos, relativamente rápido o medianamente rápido con un sistema de jet fans y muy, muy rápido en un sistema de smoke control. Y por último, pero no menos importante, la detección y control para un sistema de conductos es relativamente sencillo, podríamos categorizarlo de fácil. Para smoke clearance con jet fans empieza a tener una complejidad adicional y para un smoke control es muy complejo porque se tienen que contemplar distintos escenarios y actuar en base a esos escenarios. En un escenario de conductos jet fans, si hay fuego, se enciende y se acabó y no hay más. No hay que tener en cuenta dónde ha sido. ¿Vale? Dejando esto claro, volvemos un poquito a los objetivos de la UNE 166. Objetivo de ventilar para evacuación de contaminantes. ¿En base a qué? Pues en base a dos gases principalmente. Se monitorizarán dos gases. Primer gas, monóxido de carbono. Segundo gas, dióxido de nitrógeno. Como hemos dicho al principio, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno son gases que son tóxicos para nosotros, pero lo son de distinta forma y en distintas dosis. Entonces, una de las cosas que nos ha dicho que hemos estipulado en la norma es umbrales distintos para la detección de un gas u otro. ¿Vale? Para CO, por ejemplo, tendríamos un umbral para ventilación baja de 25 ppm, para el nivel alto de ventilación 35 ppm y en caso de llegar a una concentración de nivel de alarma, que son 100 ppm, pues entonces es apaga el coche y vete. Sistema a tope y, señores, apagan el coche y salgan ordenadamente, eso sí, ordenadamente, del recinto. Estaríamos hablando de un retardo de 5 minutos. ¿Qué significa este retardo de 5 minutos? Porque el sistema esperará 5 minutos antes de activar la ventilación una vez haya llegado a este umbral. ¿Por qué? Pues porque de poco sirve que un coche más
moderno o más antiguo pegue un acelerón o arranque en frío, el detector salte a la mínima que le han llegado de repente una bocanada estupenda de 25 ppm de CO y salte todo el sistema. Y luego se vuelve a apagar. Y pase otro coche y vuelve a pasar lo mismo. Pues entonces, mientras el detector no esté inmerso durante 5 minutos en esta concentración, pues se lo tomará como que ha sido algo pasajero, se diluye. Que durante 5 minutos está inmerso, se lanza la ventilación. El NO2 es más tóxico, tiene umbrales más bajos y también tiene un retardo inferior por su toxicidad, ¿vale? Aquí estaremos hablando de 2, 3 y 5 ppm respectivamente, ¿vale? Para monitorizar estas concentraciones de estos gases, nosotros tenemos nuestras centralitas de detección, ¿vale? Que pueden ser de una zona o de 4 zonas. Aquí tenéis los distintos módulos que puede llevar cada panel. Cada zona hasta 16 detectores de cada tipo de gas o 8 y 8 de cada tipo dentro de cada zona, con sus distintos umbrales de acuerdo a norma. Segundo objetivo o requisito, ventilar para reducir el riesgo de explosión, es decir, evitar que el aparcamiento o el recinto se convierta en una atmósfera explosiva. Bueno, pues aquí lo que nos está diciendo es cuánto tiempo podemos pasar sin ventilar el aparcamiento o el recinto en función del volumen que tenga. Cuanto más grande es el aparcamiento, más tiempo podemos pasar sin ventilación y cuando la tengamos que activar, la activaremos durante un mínimo de 30 o 15 minutos en función del volumen, ¿vale? Y se considera que ventilando a nivel bajo, que luego veremos lo que significa, será suficiente para lo que se llama desclasificar el aparcamiento. Smoke clearance, la madre del cordero. A ver, hasta ahora el smoke clearance no tenía tan en cuenta la presencia de ocupantes cuando se trataba de un sistema de conductos. Para un sistema de jet fan sí, porque ya sabemos que cuando se enciende un jet fan la capa de humo baja, por tanto, hasta que la gente no ha salido, no deberíamos activar los jet fans o ventiladores de impulso, ¿vale? Generalmente estos tiempos oscilaban entre los 3 y los 7 minutos. Ahora, en esta nueva norma UNE, el conducto también tiene que ir con un poco de cuidado a la hora de, digamos, activar las distintas partes de las que esté compuesto. ¿Por qué? Porque no olvidemos que si yo tengo un conducto de aportación en la parte superior del edificio, perdón, en la parte superior del aparcamiento, si yo empiezo a meter aire frío directamente sobre la capa de humo, lo voy a enfriar, va a bajar y la gente se va a desorientar. Entonces tendremos problemas, ¿vale? Por esto se enciende la extracción, pero el aporte, veis que aquí hay un asterisco, el aporte está sujeto a esas condiciones de diseño e instalación. Dicho esto, como hemos dicho, el tiempo de evacuación aquí es crítico. ¿Y cómo es esto del tiempo de evacuación? ¿Cómo se determina? ¿En base a qué? ¿Cómo actuamos en función de este tiempo de evacuación? Pues se han definido 5 posibles etapas para el desarrollo de un incendio y la evacuación de ocupantes o la acción de bomberos. Entonces, primero tenemos el incendio, se declara, al cabo de un tiempo se detecta, una vez se detecta se enciende la extracción y puede que el aporte a 10 renovaciones por hora. Los ocupantes reaccionan a esa detección. ¿Por qué digo reaccionan? Porque hay muchos tipos de reacción. El ser humano es como es. Entonces hay veces que nos paralizamos por el miedo, hay veces que actuamos con más rapidez, hay veces que pues, se cunde el pánico, veces que, uy, un incendio, me vuelvo al coche e intento salir y como tú, otros 20 y hay cola y bueno, ya me espero y de mientras el incendio se va desarrollando. Es decir, hay un tiempo que se llama de reacción y movimiento de los ocupantes. Pues durante este tiempo también tendremos que esperar antes de decir, vale, ya está, ya no hay nadie, evacuación finalizada, ahora ya podemos activar los jet fans, podemos activar la aportación si es que está apagada y iremos a lo máximo que pueda dar nuestro sistema, ya sean 10 renovaciones hora o más, en función de lo que hayamos diseñado. Y a partir de aquí ya tenemos la llegada de bomberos y ellos harán lo que consideren conveniente. Si apagar el sistema, si apagar solo jet fans, etcétera, etcétera. Lo que ellos consideren para poder hacer su labor de la mejor forma posible. Entonces, oye, ¿y de qué depende este tiempo de evacuación? ¿De qué depende este retraso para la activación de los jet fans? Pues depende de lo que se denomina en la norma como tiempo previsto, ¿vale? Este tiempo previsto para la activación o de evacuación es el tiempo de alarma, es decir,
cuánto tiempo pasa desde que hay el incendio hasta que se detecta, ¿vale? El tiempo de reacción y de evacuación de los ocupantes, más 1 minuto. Generalmente, en ausencia de estudio específico, se puede considerar un tiempo de evacuación de 3 minutos. Y por lo general, el tiempo de detección o de alarma se considera de alrededor de 1 minuto. ¿Vale? Pues entonces, se puede considerar 5 en total, que es más o menos por donde ha ido siempre el tema del jet fan. Ahora, en este caso, también en los conductos, en función de cómo esté diseñado el sistema. No me fío de esto porque yo tengo mi aparcamiento es de un teatro y si hay un pico de gente no es lo mismo que un aparcamiento de viviendas y el tiempo de evacuación es otro y no me fío de 3 minutos. Bien, lícito. Pues entonces se pueden hacer 2 cosas. Uno, una simulación de evacuación de ocupantes o se podría, por ejemplo, ir a hacer un cálculo por la 436 estimativo de vías y tiempos de evacuación. Y en base a eso, pues se determina cuál sería este tiempo. ¿De acuerdo? En lo que a equipos se refiere, ¿qué protección o qué certificación deberían tener los equipos que vamos a utilizar? Bueno, pues los ventiladores principales, que podrían ser de la serie pues, TGT-THGT o CGT-CHGT. En el caso de que haya rociadores en el aparcamiento, pues hablaríamos de F300. Si no hay rociadores, pues F400. Y en el caso de los jet fans, independientemente de que haya o no haya rociadores, F400, a todo lo que se pueda dar. Entonces, de cara a los caudales, esto estaba tipificado, sí, está tipificado. Ahora mismo, la ventilación para contaminantes sería de 175 litros por segundo y plaza de aparcamiento o 5 renovaciones hora, lo que sea más exigente. Y para el escenario de incendio tendremos 10 renovaciones hora, como mínimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo como mínimo? Porque en el caso de que 175 litros por segundo y plaza resulte en un régimen de renovaciones hora superior a 5, pongamos que son 6, pues como generalmente los sistemas acostumbran a llevar motores de 2 velocidades, son equipos Dalander, podríamos tener consecuentemente, pues en vez de 10, 12 renovaciones hora. ¿Vale? O en el caso de que tengamos variador de frecuencia y realmente queramos un sistema de doble caudal, pues serían también 12 renovaciones hora. Entonces, metodología. ¿Cómo vamos a conseguir lo que hemos dicho? Todo esto que queremos conseguir, ¿cómo lo haremos? Pues se nos presentan 4 metodologías. Ventilación natural, natural asistida, mecánica con conductos y mecánica con jet fans. ¿Qué significa y qué cubre cada una de ellas? Bien, la ventilación natural significa que tenemos suficiente superficie abierta en el perímetro del aparcamiento, distribuido entre paredes opuestas, de forma que, como mínimo, el 5% de la superficie del aparcamiento tiene que estar abierto en fachadas opuestas y, como mínimo, el 2,5% en cada una. ¿Vale? Es decir, si yo tuviese el 10%, pues puedo tener aquí 7,5% y aquí 2,5%. ¿Vale? Esto podría ser. Y por otro lado, tengo que tener una distancia máxima entre estas aberturas de 25 metros. Y si tengo 30, pues entonces contar con una abertura adicional. ¿Vale? Pero esto está limitado por las dimensiones del edificio. Natural asistida mediante ventilación por impulso. ¿Esto qué significa? Que yo aquí me puedo permitir tener distancias superiores a los 25 metros, ¿vale? O a los 30 metros, o lo que yo necesite en mi estancia. Sigo necesitando superficies de aberturas superiores al 5% a la superficie del aparcamiento, igual que en el caso anterior. Sigo necesitando el 2,5 como mínimo del aparcamiento en cada lado. Y lo que haré es tener un sistema de ventiladores de impulso que me ayudarán a ventilar el aparcamiento en la dirección del viento predominante. Si en algún momento está soplando el viento, por ejemplo, pues de abajo a arriba, pues yo iré de abajo a arriba. Que viene de arriba a abajo, pues yo iré de arriba a abajo. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que es un sistema reversible y que necesita un sistema de control un poquito más avanzado, ¿vale? Porque deberemos contar también con pues, sensores de viento. Mecánica con conductos. Esto es un poquito lo que se ha estado haciendo toda la vida, pero un poquito más tipificado. ¿Qué significa esto? El objetivo sigue siendo el mismo, evitar el estancamiento del aire, es decir, evitar el estancamiento de los gases contaminantes o del humo en caso de incendio.
Para ello, deberemos tener aberturas de aporte y extracción cada 100 metros cuadrados y la distancia entre estos puntos de aporte y extracción no debe ser superior a 10 metros. Por otro lado, las aberturas de extracción, es decir, aquellas rejillas que pongamos para extraer el aire, no deberán estar a más de medio metro del techo, ¿vale? Deberán estar bastante pegaditas. ¿Por qué? Pues porque principalmente es donde va a estar la capa de humo. En esencia es para esto, ¿vale? Las de aportación, hombre, si pueden estar en la parte inferior, mejor que mejor, porque de esta forma, cuando yo extraiga, la aportación será desde abajo, en un movimiento ascendente, barriendo en parte la sección del aparcamiento. Si yo aporto por arriba y extraigo por arriba, realmente lo que estoy haciendo es barrer el techo del aparcamiento, pero yo no respiro en el techo del aparcamiento. Yo particularmente no soy muy alto, pero nadie respira por la parte alta del aparcamiento, ¿de acuerdo? Es importante que lo que se diluya es la totalidad, ¿de acuerdo? Por otro lado, seguiremos teniendo la necesidad de instalar como mínimo 2 redes de conductos de extracción, ¿vale? Cada una con su ventilador mecánico, de forma que si uno falla, pues tengamos uno de reserva y no nos quedemos vendidos, que por lo menos tengamos el 50% del caudal de extracción garantizado. Y los conductos pasarán a tener una clasificación E600 durante 60 minutos. Mecánica mediante jet fans, esta ya es la última. ¿Cómo funciona esto? A ver, el objetivo es el mismo que para conductos, ¿vale? A uno no se le exige más que al otro. Se trata de evitar el estancamiento de aire, de los gases contaminantes, del humo, pero aquí podemos jugar un poco más, ¿vale? Aquí podemos tonificar según zonas de detección y de esta forma podemos hacer que nuestro sistema sea más eficiente. Es decir, si yo solo activo la mitad del sistema de ventilación del aparcamiento, consumiré considerablemente menos energía que si lo activo todo, ¿de acuerdo? No es lo mismo detectar, por ejemplo, si yo detecto en esta zona de aquí, pues quizás no tengo por qué activar todos estos jet fans y puedo activar solo estos 4, ¿de acuerdo? La zonificación se refiere a esto. Por otro lado, la norma nos ofrece unas tablas de distribución geométrica de los jet fans, ¿vale? Que obedecerían a este diagrama de aquí, ¿vale? Pues en función de la geometría del aparcamiento, de dónde están y cómo son la aportación y la extracción y las distancias que pueda haber entre columnas y demás, pues yo puedo distribuir de una forma bastante tipificada o tabulada mis ventiladores de impulso en función de su empuje, de su velocidad de descarga, etcétera, etcétera, ¿vale? Y igual que teníamos antes, pues como mínimo 2 ventiladores de extracción, de forma que si uno falla, por lo menos puedas extraer el 50%, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vendría la validación. ¿Esto es obligatorio? No. A ver, es muy habitual, pero no es obligatorio, ¿vale? Lo que sí es recomendable. La validación siempre, siempre, siempre debe hacerse cuando el sistema está instalado para comprobar que todo funciona de forma correcta y los objetivos para los que se ha diseñado se cumplen, ¿vale? Esto puede hacerse con pruebas de humo caliente, como vemos aquí, o con pruebas de humo frío, como vemos aquí, ¿vale? Pero esto siempre debe hacerse y ya sabemos que no siempre es así. Y por otro lado está la validación preinstalación. Es decir, yo he hecho un diseño y quiero ver si antes de vendérselo a nadie o antes de instalarlo, quiero ver si funciona. Bueno, pues tenemos herramientas para esto. Tenemos lo que se llama CFD, dinámica de fluidos computacional, que nos permite, si el usuario tiene suficiente conocimiento en la materia, hacer una simulación de cómo podría ser el comportamiento de nuestro sistema una vez instalado. Entonces, simulaciones hay de varios tipos. Tenemos las de humo, como podría ser esta que hemos visto aquí, le volvemos a dar, o simulaciones de movimiento de aire, como podría ser esto de aquí, ¿vale? Si nuestro objetivo es verificar que no hay estancamiento de los gases contaminantes, pues si yo verifico que el aire se está moviendo de forma correcta, no hay mucha recirculación, el tiempo de permanencia de este aire dentro del aparcamiento, el LMA que se le llama, no es muy elevado, pues puedo asegurar, puedo tener la tranquilidad de que va a haber un movimiento de aire suficiente y una renovación de aire efectiva, ¿vale? Si yo detecto zonas de recirculación de aire, por mucho movimiento que tenga, ese gas o ese humo no va a salir de allí, ¿vale? Entonces eso tampoco sirve. Y por otro lado, si lo que estamos haciendo es un control de humo para un atrio, porque queremos ver si realmente la capa de humo se mantiene, porque queremos ver que realmente no llegue a una temperatura demasiado elevada que pueda fastidiar la estructura, etcétera, etcétera, pues podemos utilizar, por ejemplo, el FDS,
un programa que he desarrollado el Instituto Nacional de Estados Unidos, ¿vale? De Science and Technology. Y bueno, con esto podemos comprobar una serie de cosas como podría ser también temas de toxicidad, radiación, temperatura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que se ha estado haciendo durante mucho tiempo con el tema del JetFan es seguir esta metodología de aquí. ¿Vale? Hacer un plan, ver qué tal y en función de lo que veamos, pues volver a replantearlo hasta que salga bien. ¿Vale? Tradicionalmente, con el sistema de conductos, como se diseñaba según lo que ponía en la norma y ya está, y todo estaba bien y legalmente, pues no había ningún problema. Si algo fallaba porque tú lo has diseñado de acuerdo al documento, pues entonces ya está. ¿Vale? ¿Quiere decir esto ahora que se tienen que hacer simulaciones para JetFan, simulaciones para conductos? No, ni mucho menos. Lo que pasa es que no dejan de ser herramientas que tenemos a nuestra disposición que no está de más utilizar en pos de la seguridad. ¿De acuerdo? Y luego, oye, ¿y qué utilizo entonces? ¿Conductos o JetFans? Bueno, pues esto depende un poco de las circunstancias. No todos los aparcamientos son buenos para un sistema de conductos y no todos son buenos para un sistema de JetFans. ¿Vale? En la mínima que se pueda, pues bueno, cada uno tendrá que valorar los pros y los contras. Yo os he dejado aquí una lista de puntos fuertes y flojos de cada tipología para que vosotros podáis decidir por vosotros mismos. Y también, como os digo, esto depende muchísimo del aparcamiento, del caso que tengáis. ¿Vale? Por ejemplo, el diseño de un sistema de conductos pues es más sencillo que el diseño de un sistema de JetFans. Eso es así, es más fácil, ¿vale? Y conlleva un número de equipos instalados inferior. Eso es así. A ver, si se contempla que un CHGT o un THGT es un equipo y el conducto no lo es, porque el conducto es, a ver, no deja de ser un montón de elementos que se tienen que instalar igualmente, pero en lo que a potencia se refiere, igual es algo inferior, ¿vale? Son menos ventiladores. Por otro lado, el JetFan, como es más pequeño que el conducto, pues puede requerir menos costes en la excavación del proyecto, menos costes de mantenimiento, que son mucho más fáciles y baratos de mantener que limpiar metros y metros y metros lineales de conducto. Lo que es la performance, el desempeño de estos equipos acostumbra a proporcionar una ventilación con un grado de dilución mayor, por lo tanto el performance es superior al de un sistema de conductos por lo general y por tanto la calidad del sistema es mayor también. ¿Vale? Puntos flojos del sistema de conductos, pues que tienes que vencer una pérdida de carga considerable que te lleva a que tengas un requerimiento de potencia en los equipos superior, tienes que estar lidiando con fugas en los conductos. La integración con otros sistemas es un poquito más complicada, ¿vale? Con lo que serían sistemas de iluminación, rociadores, BIES, cámaras de circuito cerrado de televisión, etcétera, etcétera. Y el tiempo de ejecución suele ser mayor también. Se tarda un poquito más en instalar los conductos que el sistema de JetFans. Por otro lado, puntos, por así decir, flojos del JetFan es que el tiempo de diseño es superior y que el coste del cuadro eléctrico y del control pues también es más elevado. ¿Vale? Aquí ya que cada uno decida por sí mismo. Dicho esto, con esto terminaríamos la presentación y pasaríamos al turno de preguntas. ¿Vale? Entonces, como somos muy guays, me las están pasando por privado. Las voy a leer en voz alta, vosotros nos cortéis y las enviando y las iremos respondiendo. Y las que no tengamos tiempo de responder, pues entonces no os preocupéis, dejadlas anotadas aquí en el apartado de preguntas que tenéis a mano derecha y en cuanto podamos resolveremos todas las dudas y os las enviaremos, ¿vale? Para consulta posterior. Entonces, por ejemplo, primera pregunta. Los módulos PDS, ¿dónde se recomienda ubicar el sensor de presión? ¿Puede ser necesario más de un sensor? Si el edificio es muy alto, el sensor viene incluido en el módulo. Bien, para esto vamos a volver atrás. Vale, a ver. Esto podríamos explicarlo con esta diapositiva. La pregunta era, ¿dónde se recomienda ubicar el sensor de presión? Esta pregunta es un poco dudosa. Voy a responder todo lo que se me ocurra al respecto y espero que alguna sea la acertada. El sensor de presión como tal se encuentra en el interior del equipo. Está aquí dentro. Si os fijáis, en esta ventanita se puede ver esta sonda que hemos visto antes, ¿vale? Es esta parte de aquí. Es decir, las lecturas
la sonda como tal, el objeto, está dentro del cuadro. Es decir, el sensor estará donde esté el cuadro, o en la parte inferior o en la parte superior del edificio, o centro en alguna sala de máquinas, donde tenga que ser. Ahora bien, si estamos hablando de dónde van los tubos para el positivo y el negativo de la sonda, entonces me remonto a unas diapositivas un poquito más para atrás para que lo veáis aquí. Por ejemplo, bueno, cualquiera de estas me hubiese servido en realidad. A ver si tengo alguna un poco más clara. No. Vale. Bueno, en esencia es con respecto al espacio adyacente, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que yo estoy protegiendo es una escalera, que sería, por ejemplo, esta parte de aquí del edificio, de la izquierda, yo tengo que, digamos, mantener 50 pascales entre mi escalera y el otro lado de la puerta, ¿vale? Entre este recinto protegido y el recinto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, luego preguntan, ¿pueden ser necesarios más de un sensor si el edificio es muy alto? Aquí habéis estado atentos al tema de la altura, os ha entrado el miedo. A ver, sí, se pueden instalar más sensores, ¿vale? Esto no hay ningún tipo de problema. La cuestión es, ¿qué se hace cuando tienes más sensores? Porque ventilador tienes uno. Es decir, si tienes un sensor que te dice, me lo invento, 30 pascales y otro sensor que te dice 70, ¿a cuál le vas a hacer caso? Si solo tienes un ventilador con el que actuar sobre esa lectura. Por tanto, por mucho que tengas 1, 2, 15 o 20 sensores, actuarás sobre uno y el resto serán para información. ¿Vale? Entonces, ¿se pueden tener más? Sí, pero si vas a tener más, yo entonces recomiendo que tengas más equipos. Es decir, si quieres tener más de un sensor, te recomiendo entonces que tengas, por ejemplo, un kit con su sensor de presión para la primera mitad de la escalera y otro kit para la segunda mitad de la escalera. De esta forma tienes un sensor, variador y ventilador para cada tramo. Y de esta forma obtienes un control más preciso. ¿Vale? ¿Qué más? El sensor... Uy, a ver, aquí. ¿El sensor viene incluido en el módulo? Sí, el sensor viene incluido en el módulo. A ver... La norma obliga a monitorear y actuar frente al NOx. A ver, en general, hasta hoy, no. ¿Vale? A partir de la entrada en vigor de la UNE 100-166, pues entonces se nos dice que tenemos que monitorizar los dos gases. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí sí, vosotros allí no, no tenéis por qué. 3. Para una extracción de humos en túneles se recomienda el tema de jet fans o mejor los conductos. A ver, los túneles en principio no los íbamos a cubrir aquí porque la ventilación longitudinal o bueno, las distintas estrategias que hay para ventilación en túneles nos llevarían a otro seminario, ¿vale? Entonces, si es mejor jet fans o conductos para túneles, esto es algo que deberíamos ver en otra sesión. Depende del túnel, depende del objetivo, depende del tráfico, depende del tipo de túnel, depende de la longitud, depende de la estrategia que se quiera mantener, de cómo estén las salidas de evacuación distribuidas, depende de la iluminación, es que depende de muchísimas cosas. Por tanto, no, me temo que no tengo una respuesta clara que darte, ¿vale? Lo que puedo hacer es, anoto tu pregunta y te pasaré unas referencias de códigos que puedes utilizar para, en función del escenario que tengas, pues ver un poco por dónde tirar con tu diseño. Eso siempre se puede hacer, por supuesto. Vale. Me comentan que estas han sido las preguntas principales, que el resto son repeticiones de estas mismas preguntas y que si no, pues que tampoco no ha habido más. Entonces, una de dos, o sois muy tímidos, o os habéis dormido, o me he explicado muy bien. A mí cualquiera de las tres me vale. Pero, en definitiva, si no hay más preguntas, lo dejaríamos aquí. Entonces, dicho esto, como os comentaba, recopilaremos esto. Si alguien no ha podido venir, pues como supuesto asistente que era, pues le llegará también la presentación y le llegarán las preguntas y respuestas. Así que con esto me despido. Espero que
que haya sido de ayuda esta presentación, que os haya servido. La intención, como os digo, era daros una pincelada para que supierais moveros por los distintos documentos normativos que hay en las distintas materias. Y a partir de aquí ya, pues nada, desearos que seáis felices, que estéis sanos, que a tope con el COVID y nos vemos a la próxima. Cuidaros mucho.